Bueno, pues. Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Yo en nombre del equipo del Laboratorio Azul les doy las gracias y la bienvenida por la presencia de esta charla y les quiero presentar, para los que no conocen, al médico veterinario Martín Iriarte, que está en el equipo de Laboratorio Azul trabajando ya hace más de un año y va a ser quien va a coordinar esta charla. Así que de mi parte, muchas gracias y estamos acá para comenzar. Bueno, como dijo Gustavo, mi nombre es Martín Iriarte, integro el equipo de Laboratorio Azul ya hace más de un año y estoy abocado en lo que es el área de enfermedades venéreas, principalmente tricomonas, y también el área de microbiología veterinaria. Ahora voy a dar un breve paso a presentar al disertante de hoy, que es Ariel Cobal, que va a hablar sobre leptospirosis bovina. em, y bueno, posteriormente dejen cualquier duda o consulta sobre el chat, que al finalizar la presentación yo le paso lo que son las preguntas a Ariel y la va a responder. Hago una breve presentación sobre Ariel, que es el disertante. Ariel Cobal es veterinario egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA. Tiene especialidad diagnóstica de la misma universidad. Trabajó desde 1994 a 2004 en el laboratorio de referencia de OIE para leptospirosis de SENASA. En 2004 ingresó a Biogénesis Vago desempeñando tareas en áreas de mejora de procesos, investigación y desarrollo, y producción de antígenos y vacunas. Es autor de numerosas publicaciones en temas de leptospirosis y enfermedades clostridiales. También es docente invitado de la especialidad de diagnóstico de laboratorio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata, abordando temas de leptospirosis y enfermedades clostridiales. Actualmente es gerente de producto de la línea de biológicos de Biogénesis Vago. Posterior a esta presentación, va a comenzar con la charla. Bueno, ahí no me veo. Y se ve. ¿Me están mirando? Bueno, perdón por la falta de entrenamiento de hablarle a una pantalla. Buenas noches a todos. Muchas gracias al Laboratorio Azul por la invitación y a todos ustedes por estar ahí. Para escuchar un poco de esta enfermedad, la leptospirosis bovina. ¿Y qué hay de nuevo? En primer lugar, de nuevo tenemos que estamos en un año muy llovedor y este es un caso de la semana pasada que nos llegó una mortalidad. No intervenimos directamente, no pudimos llegar a tomar muestras antes de la aplicación de la vacuna y el tratamiento antibiótico, pero en estos casos no hay tiempo, hay que rápidamente actuar, vacunar y aplicar antibióticos simultáneamente. Y bueno, gracias a Dios se cortó la mortandad, pero no llegamos a obtener muestras como para poder aislar el microorganismo y saber de qué estamos hablando, de qué serovar. Y por supuesto que es una enfermedad que estuvo tranquila los últimos años de seca, y con este aumento de las lluvias ya el número de consultas se ha multiplicado por dos razones: porque la enfermedad, por supuesto que se presenta, animales portadores orinan en un medio de agua y la bacteria sobrevive y se disemina e infecta a otros animales susceptibles, cosa que en años de seca no pasa tanto. Si bien la enfermedad no desaparece, por supuesto que se tranquiliza, y también nosotros los veterinarios estamos más condicionados a pensar en esta enfermedad en los años más llovedores, ¿no es cierto? Algo nuevo que es bastante difícil, es una taxonomía compleja la de la leptospira. Cuando estudiamos en la facultad se dividía el género en dos especies: interrogans, que agrupaba a todas las leptospiras patógenas, y biflexa, que agrupaba a las de vida libre, que por supuesto no eran de nuestro interés.
Y esto se ha complejizado. En ese momento teníamos Leptospira interrogans y más de 300 serobares, y con las técnicas moleculares, esa especie interrogans se vio que eran muchas más especies de las que pensaban, con unos nombres imposibles de retener, pero para que tengan una idea, lo que es grupo de patógenas, fíjense la cantidad de especies que hay, y lo importante es que retengamos solamente dos nombres, Leptospira interrogans y Leptospira borpeterseni, de las cuales vamos a conversar hoy. Las leptospiras, cuando uno las mira al microscopio, son todas indistinguibles morfológicamente, tanto las patógenas como las de vida libre. Y esta diversidad genética que hoy conocemos explica también observaciones a lo largo de la historia, donde ya se percibía que había un diferente grado de patogenicidad, en general pensando en la patogenicidad para el humano. Un mismo serobar puede pertenecer a más de una especie de leptospira, y esto nos ha complicado bastante la vida. El caso típico y probablemente el primero es el del serobar Harshaw, que está presente en la especie interrogans y en la especie borpeterseni. Por suerte, no todos los serobares están presentes en la misma región ni en todas las especies, ¿sí? Ahora vamos a ver lo que es importante en bovinos en nuestro país. Y un concepto que es fundamental, que es que la inmunidad es serobar específica, y por eso el concepto de serobar sigue vigente y va a seguir conviviendo independientemente de las especies. Estos cuadros los vengo mostrando hace ya mucho tiempo y se van agregando aislamientos. Estos son todos casos de leptospirosis bovina confirmados con aislamiento y tipificación del microorganismo, algunos a nivel de serogrupo y otros que han sido confirmados a nivel de serobar. Esto hay que hacerlo en el exterior. Y como ven, en los primeros años, neta aislamientos de Pomona, que es un panorama que se va a ir modificando. A partir del año 2017 empezamos a ver aislamientos del serogrupo CES-ROE, que se han tipificado como Leptospira borpeterseni, serobar Harshaw-bovis. Y esto no es que apareció un serobar nuevo, sino que nosotros nos preparamos y aprendimos la metodología para aislar este serobar, que requiere algunas modificaciones de los protocolos de cultivo. En azul vemos acá un aislamiento de Pomona, que está resaltado porque es el primer caso que intervenimos donde se infectaron las personas, el dueño del establecimiento y los empleados, un tambo que no vacunaba. Y ya en los últimos años tenemos otro tambo en 2018 con transmisión a humanos. Por suerte no tuvimos que lamentar fallecimientos. Y en estos últimos años de seca, si bien hemos hecho algunos aislamientos, todos de CES-ROE, pero con menos frecuencia, por supuesto, y siempre serobar presente con alguna otra causa generadora de inmunosupresión o estrés. En Argentina tenemos las leptospirosis graves provocadas por serobares incidentales o no adaptados al bovino. Después vamos a hablar un poco de esto, de qué es adaptado y no adaptado al bovino. Claramente el serobar Pomona encabezando, y algún aislamiento de canícola, siempre produciendo cuadros graves, abortos en forma de tormenta, abortos grandes, hasta en un 40% de vientres,
mortalidad en animales jóvenes y casos humanos exclusivamente en tambos y en tambos donde los animales no estaban vacunados, ¿sí? Estos brotes se observan exclusivamente en rodeos no vacunados. Por otro lado, tenemos las leptospirosis provocadas por Leptospira borpeterseni, Serovar harshgovis, que está adaptado al bovino, produciendo cuadros leves, entre comillas, ¿sí? El porcentaje de abortos que tenemos es bastante menor si comparamos con Pomona, y siempre la sospecha de infertilidad, reabsorciones embrionarias, no tenemos registro de casos humanos, y esto está entre comillas, porque en general el humano se diagnostica por serología y no se aísla la cepa, ni se tipifica y se pierde. Entonces, es poco probable que conozcamos el serovar que infectó a un humano. Nosotros lo hemos hecho a través de aislar de los animales, y hasta ahora no hemos aislado Harshgovis en caso de leptospirosis humana. Y esto se observa en rodeos vacunados. Esto de serovares adaptados y no adaptados a una especie. Desde que se aisló por primera vez el microorganismo, ya hace más de 100 años, rápidamente el mismo grupo investigador estableció que la rata era el reservorio, y a partir de las ratas se transmitía la bacteria a las personas. El primer aislamiento fue de Icterohemorragiae. Y ya bastante más tarde se descubrió que este serovar de esta especie, el reservorio natural es el bovino, y a partir del bovino se pueden infectar otras especies, como pueden ser los ovinos, en otros países como Nueva Zelanda los ciervos, y naturalmente la adaptación a una especie involucra una baja de la virulencia para esa especie, ¿sí? Hay una convivencia y en algún momento esa bacteria que está adaptada evidentemente puede ocasionar pérdidas. Pero entrando a las leptospirosis graves, que yo llamo las leptospirosis visibles, que todo el mundo se da cuenta que hay un problema, en nuestro país se deben a serovares no adaptados o incidentales, siempre hablando del bovino, donde tenemos por un lado la muerte de terneros y animales jóvenes, estamos hablando hasta novillos en feedlot, y por supuesto ese diagnóstico es, dentro de la complejidad, es un poco más fácil. Y después tenemos los abortos en vacas, que ya confirmar el diagnóstico es un poco más complejo. En los animales jóvenes, es común que el personal observe que los animales orinan con sangre, y eso es lo primero que le van a contar al veterinario. Cuando uno hace una necropsia se va a encontrar con presencia de sangre en la vejiga, y son pocas las enfermedades que cursan con hemoglobinuria, tristeza, que no es común en nuestra zona, pero esporádicamente puede aparecer. La hemoglobinuria basilar, que siempre se va a dar primero en animales adultos, generalmente hembras con preñez avanzada, que si bien se ha visto también en animales jóvenes, aparece también en los adultos, primero, y mucha más preponderancia. Y después la enfermedad que nos convoca, ¿no? La leptospirosis. Entonces, con este cuadro, cuando uno se encuentra una mortandad de terneros y que estos no han sido vacunados, hay una alta probabilidad que estemos frente a un brote de leptospirosis, y sí hay que tomar acción inmediata. Nos vamos a encontrar en la necropsia con presencia de orina oscura en la vejiga, con un color semejante al vino tinto,
la grasa amarilla por la ictericia, los riñones hemorrágicos aumentados de tamaño, signos que no son patognomónicos de esta enfermedad, que pueden aparecer en otras patologías también. Y en el caso de los abortos se van a presentar en forma de tormenta, porcentajes muy elevados, muchos abortos en poco tiempo, generalmente último tercio de la gestación, con muchos animales presentando retención de placenta y muchas veces no se encuentran los fetos y el veterinario lo primero que tiene a mano es sacar sangre y mandar a investigar anticuerpos contra estas enfermedades que vemos ahí, brucela, neospora, IBR, BBD y leptospira, que nos van a permitir orientar el diagnóstico. Y por supuesto que si aparece un feto en condiciones, es importante remitirlo al laboratorio para investigar también estos agentes como brucela, campi, tricomonas, los virus, neospora y leptospira. En el caso de leptospira, no es un material de elección para cultivarlas, porque generalmente la autólisis hace que las leptospiras, cuando es expulsado el feto, ya no estén viables, sumado el tiempo de transporte, etcétera. Pero en un feto que esté en condiciones y con un brote de leptospirosis, hay una técnica rápida que a veces, cuando es positiva, permite observar el microorganismo en riñón fetal, en hígado, y tener un diagnóstico muy rápido, que ya también indica que tenemos que tomar medidas para evitar que los animales sigan abortando. Y los fetos, lamentablemente, a nivel mundial, el porcentaje de recuperación de agentes infecciosos, causas infecciosas de aborto, oscila entre el 30 y el 50%, es decir, cada vez que mandamos un feto al laboratorio, tenemos 50% de chances que se encuentre algo infeccioso o que no se encuentre nada, y esa oscilación tiene mucho que ver con la presencia, por ejemplo, de enfermedades como brucelosis, que cuando hay mucha brucelosis se eleva el porcentaje, pues una bacteria que se recupera con relativa facilidad de los fetos abortados. Las muestras para enviar al laboratorio. En caso de mortalidad, siempre el riñón, como está en la foto, con toda la grasa perirrenal, bien refrigerado, obtenido del animal recientemente muerto o sacrificado un animal que ya está agónico, es una muestra ideal para aislar el microorganismo y por supuesto también poder hacer una inmunofluorescencia y tener un diagnóstico más rápido, ¿sí? Sabemos que el cultivo lleva tiempo. El riñón es un órgano que si está obtenido de un animal recientemente muerto y bien refrigerado, permite tolerar el transporte y todas esas dificultades que involucra la logística. ¿Sí? Hemos recuperado con riñones de hasta una semana bien conservados, y existe una publicación donde se recuperaban leptospiras de riñones en las carnicerías. O sea, la precaución es que el riñón sea de un animal recientemente muerto y bien refrigerado, y con eso tienen días para que ese riñón se pueda procesar. Y en el caso de abortos, lo que hacemos nosotros es ir directamente a obtener orina de la hembra que abortó y la sembramos inmediatamente en el campo. Esto sí es más complicado, hay que coordinar con el laboratorio, hay medios para que el veterinario pueda llevar y diluir la orina, y eso le dé el tiempo para que la bacteria llegue viable al laboratorio. La orina pura no es una buena muestra para enviarla por transporte, micro, etcétera. Suelen llegar muertas, siempre hay que diluirla, o como hacemos nosotros en casos sospechosos, vamos al campo y hacemos todo el trabajo en el momento. Fundamental
muchas veces se asocia esta bacteria con las pérdidas reproductivas. Y estas categorías son muy susceptibles a brotes graves de leptospirosis que pueden dejar un tendal y producir pérdidas económicas muy importantes, como vieron en la primera imagen. Recrías de los tambos, novillitos en feedlot. Hay que tomar conciencia que si la madre tiene anticuerpos, los va a transferir a través del calostro y hasta los 3 meses el ternero más o menos va a estar protegido. A partir de ahí un periodo de ventana donde son realmente muy susceptibles. O sea, tomar conciencia que esta enfermedad puede ser mortal, que puede provocar una mortalidad muy alta en estas categorías. Lo vieron en la primera imagen, en animales ya, si bien son jóvenes, que ya estaban en feedlot, y tenemos, en otro caso, en un feedlot de animales de carne, en plena seca, en La Pampa, en verano, 53 novillos muertos por leptospirosis confirmado por cultivo. Está publicado hace muchos años. El INTA tiene una publicación de 103 terneros muertos en Corrientes. Imagínense el dinero que está en juego por no aplicar una vacuna en esta categoría. El tratamiento es conocido, pero lo tenemos que repasar. El mismo día se aplica un antibiótico inyectable y la vacuna. En los casos de aborto resulta casi mágico cómo se corta la tormenta de abortos. En los casos de feedlot, colegas han tratado los animales febriles con oxitetraciclina inyectable porque no se alimentaban y utilizando oxitetraciclina en la ración para los que comían. Les cuento estos casos. En mi experiencia personal siempre usé penicilina, streptomicina y vacuna. Cuando se corta el brote inmediatamente casi que es diagnóstico. ¿Para qué hacemos todo este trabajo? De estudiar los brotes, aislar el microorganismo, tipificar las cepas, porque es la única forma de saber realmente lo que está circulando, lo que tenemos, lo que es importante para incluir en las vacunas. Y particularmente en esta enfermedad necesitamos cepas virulentas de campo para hacer el antígeno que después va a formar parte de las vacunas y para tener cepas virulentas de desafío y hacer el control de las vacunas tanto en los laboratorios elaboradores como el control oficial de SENASA. Si no se tienen cepas virulentas, no se pueden hacer vacunas ni se pueden controlar esas vacunas. Y ahora entramos en este tema de Leptospira bohr-peterseni adaptada al bovino y vamos a ver un poco qué pasa en algunas partes del mundo. En Nueva Zelanda, esta bacteria está ampliamente distribuida en la población de bovinos, pero ellos tienen absolutamente caracterizado que no le genera ningún impacto en la producción. Sí, cuando pasa del bovino al ovino o al ciervo, ahí sí hay pérdidas reproductivas, y ellos lo consideran un problema de salud pública, porque de los bovinos se infectan los tamberos. Entonces tienen un plan nacional de vacunación que ha sido exitoso para bajar los casos humanos, y estaríamos hablando en este caso de una adaptación ideal, donde la bacteria realmente no genera pérdidas en el huésped. Por otro lado, en Estados Unidos, Canadá, países de Europa, también está ampliamente distribuida, pero tiene impacto en la producción, produciendo infertilidad, abortos, se describen mastitis, nacimiento de terneros débiles y que se mueren a los poquitos días. Entonces nos preguntamos si esto puede verse a que no está completada esa adaptación, o hay algunas cepas que son más adaptadas que otras, pero sí hay impacto en la producción, pero por otro lado se la describe como una enfermedad
que no se ve, que el productor no la ve, que el veterinario no la ve, que se comporta como una enfermedad de tipo crónico, y esto es algo un poco paradojal. Y no hay, por lo menos todo lo que he leído, una definición clara de cuánta infertilidad produce, cuánto dura ese periodo de infertilidad. O sea, hay todavía cosas que no están demasiado esclarecidas. Entonces les voy a contar lo que conocemos nosotros acá. Hicimos el primer aislamiento de Harjo bovis en el año 2017, que era un año parecido a este en cuanto a la, o peor, en cuanto a la lluvia. Estaba la provincia de Buenos Aires bajo agua. Y nosotros ya habíamos contactado una profesora de Nueva Zelanda que nos hizo algunas recomendaciones de cómo trabajar con esta bacteria para mejorar nuestra metodología de recuperación. Así que casi que la estábamos buscando, y en un rodeo cerca de Saladillo, un rodeo conocido, ordenado, vacunado, a principio del otoño se empezó a ver abortos a mitad de la gestación. La serología fue claramente positiva a Serovar Wolfi y Harjo, que son las dos, por decir así, parientes, o sea que cualquiera de las dos va a identificar anticuerpos aglutinantes de vacas que van a estar infectadas con Harjo bovis. Y sí se vio títulos más altos en las vacas que habían abortado que en las compañeras de lote, ¿no es cierto? Ahora bien, pasado el brote y caracterizada la bacteria, la pregunta que nos hacíamos es, ¿cómo iba a quedar ese rodeo en cuanto a sus parámetros reproductivos? Si íbamos a tener un rodeo con un problema de fertilidad, con una infección crónica, con nacimiento de terneros poco viables, todas estas preguntas que nos hacíamos, y lo que hicimos fue seguir ese rodeo durante 2 temporadas de servicio, donde ya pasado el brote, ese mismo año, la preñez fue excelente. Sin embargo, cuando se hizo el tacto, fuimos a tomar orina de las vacas vacías y recuperamos el microorganismo en algunas vacas, con lo cual todavía seguía circulando y había animales que estaban eliminando al ambiente. La aparición fue absolutamente normal y al año siguiente tuvimos un cuadro parecido y ya no recuperamos el microorganismo de las vacas vacías y, por supuesto, la aparición fue normal. O sea, pasado ese brote agudo del 2017, después no hubo ninguna secuela en particular asociada a esta bacteria hasta el día de hoy. Y esto lo hicimos en otro campo, en Urdampilleta, que fue el segundo aislamiento, hicimos lo mismo y tuvimos los mismos resultados. Y bueno, y seguían los interrogantes. Ustedes saben que esta bacteria se llama interrogans porque si observan los extremos, parecen los signos de pregunta, ¿no? Así que seguimos trabajando con esta bacteria que tiene una particularidad que Harjo bovis no mata, ninguna Harjo mata al hámster, que es el modelo experimental que usamos para reproducir la enfermedad y para probar las vacunas, ¿no es cierto? Con lo cual no se puede controlar la potencia de las vacunas para Harjo en esta especie. Esto hay que hacerlo en la especie target, que es el bovino. Entonces, algunas cosas que hicimos a lo largo de los años, primero intentamos reproducir experimentalmente la enfermedad en lo que en ese momento considerábamos la categoría más susceptible, que eran terneros chiquitos, negativos, recién salido de la estaca, y hicimos un experimento en 4 terneritos de inocular por distintas vías, intravenosa, intramuscular, y 2 terneritos por instilación
ocular. Y por supuesto, estábamos a la expectativa de qué iba a pasar con esos animalitos, si se iba a morir alguno, si iban a tener síntomas, fiebre, iban a dejar de comer, y por supuesto si íbamos a lograr infectarlos. Y lo que aconteció fue que no se murió ninguno presentó síntomas, ninguno tuvo ni siquiera un pico febril, no dejaron de comer, pero sí se infectaron 3 de los 4. Es decir, la leptospira logró llegar al riñón e instalarse en ese que es el órgano blanco por excelencia. De los 4, uno que no se infectó fue por instilación ocular. Después de este experimento, con otra cepa, intentamos hacer infección por la vía de instilación ocular y hicimos 3 días seguidos para intentar asegurar que se infecten y no se infectó ninguno, o sea, fue un fracaso. Así que, y me olvidé comentarles que en esos terrenitos chiquitos, en la primera semana logramos aislamientos de sangre y ya después a partir de 15 días más o menos de orina y después de riñón al sacrificio. Y finalmente hicimos un ensayo en animales seronegativos, negativos por PCR, orina, donde pusimos un grupo control o placebo, 2 vacunas experimentales con cepas locales y una vacuna Gold estándar, ¿sí? Que nos generaba toda la expectativa para ver qué resultados teníamos, ¿no es cierto? El desafío se hizo con la cepa Saladillo, que fue la que usamos en el primer experimento de infección y que nos anduvo bien, con solamente 2 pasajes desde el aislamiento original, y para asegurarnos la infección la hicimos por vía sistémica, vía intramuscular, con 5 mililitros de cultivo. El plan era vacunar los animales, la revacunación a los 21 días y al día 30 el desafío. Y vamos a ver los resultados. En primer lugar, lo que ustedes ven como grupo placebo o control, ustedes piensen que cuando ustedes mandan una muestra de suero al laboratorio, la dilución que se arranca es 1 en 100 o en 1 en 200, en bovino la dilución es 1 en 200, y acá estamos hablando de diluciones muy bajas, justamente para buscar cualquier traza de anticuerpos. Fíjense que el grupo placebo se mantiene con esos títulos bajísimos que podemos considerar inespecíficos. Hasta el día del desafío, ya 5 días post desafío, empieza a haber una movilidad de anticuerpos y ya después empezamos a ver una seroconversión manifiesta, alcanzando títulos que, si bien no son parejos, hay animales que alcanzan 1000 y pico, algunos 1000, 500 y otros se quedan en 200 y pico. Las diluciones están cambiadas, pero para tener una idea de cuando ustedes mandan a hacer diagnóstico, un título de 1 en 800, 1600 hasta 3200 son títulos altos para Harshio. ¿Y qué vemos en cuanto a la respuesta serológica con los animales vacunados? Y vamos a la fila de abajo, donde está la vacuna Gold Standard, es una vacuna americana. Vemos que hay presencia de anticuerpos producto de la vacunación, que, como decimos siempre, son títulos relativamente bajos, ¿sí? Que no suelen interferir mucho con el diagnóstico, porque estamos hablando de títulos de 1 en 200, 1 en 400, de lo que sería una muestra de diagnóstico, y que cuando los animales son desafiados, las vacunas, las 3 vacunas, las 2 experimentales nuestras y la vacuna importada, no muestran esa seroconversión manifiesta que mostraron los testigos o controles. O sea,
hay acá una señal de control de la diseminación del microorganismo que puede estar relacionada con un cierto nivel de protección. Pero cuando vamos a ver los cultivos, cultivos de orina, y también hicimos PCR, INTA. Si nos ponemos a mirar el grupo placebo, la parte superior, acá vemos una consistencia del cultivo en 3 ocasiones seguidas, donde se aísla de 4 animales controles, se logra cultivar de orina el microorganismo. Y el primer PCR que se hace tiene una buena correlación, hay un solo animal negativo, en ese momento dijimos, bueno, vamos a ver qué pasa al final, y ya en el último muestreo aislamos de 2 animales solamente, pero ya los PCR resultaron negativos. Y acá hago una aclaración, se está usando PCR, que es para la especie Bor peterseni, ¿sí? Y uno va a hacer un PCR justamente para aumentar la sensibilidad de lo que puede ser un cultivo, que por definición es de baja sensibilidad para esta enfermedad. Y lo que ocurrió es que aprendimos que ese PCR era muy bueno para identificar la especie Bor peterseni a partir de un cultivo, pero no con fines diagnósticos. El ADN que se había conservado en INTA después se sometió a otra PCR que identifica leptospiras patógenas y dieron todos positivos. Hago estas aclaraciones para que entendamos que cuando uno dice, no, hice PCR y parece que fuera la palabra de Dios, bueno, hay que aprender a preguntar y saber que hay diferentes PCRs con diferentes sensibilidades y este es un buen ejemplo para que nos quede grabado eso, ¿no es cierto? Con respecto a los animales que habían recibido vacunas, si vamos para abajo, la vacuna Gold Standard, su claim dice que evita la colonización renal. Y en nuestro experimento, con nuestra cepa, y en nuestras condiciones experimentales de esta prueba de concepto con poquitos animales, lo que vemos es que las leptospiras llegaron al riñón, en todas las vacunas llegaron al riñón, pero ya vemos que el comportamiento es diferente. Ya vemos que algo la vacuna hizo y ya no tenemos esa consistencia de aislamiento como vemos en los controles, vemos que hay aislamientos más intermitentes y eso involucra que esos animales están eliminando menos leptospiras al medio, ¿no es cierto? Y luego, unos años después, me pasan este trabajo que se hace en Chile, donde estudian el patrón de eliminación de leptospiras en orina, pero ya en rodeos comerciales, en rodeos lecheros, y las conclusiones son bastante similares a lo que vimos nosotros en nuestra pequeña prueba de concepto, donde ellos utilizan justamente esa vacuna importada que nosotros probamos acá, y concluyen que la vacuna no previene la infección del ganado, a pesar que influyen las cantidades de leptospiras patógenas excretadas en la orina. Es un poco lo que vimos nosotros. Es un N importante de 411 animales, 194 dieron positivos al menos una vez, y se consideraron portadores en 6 rebaños diferentes. Los porcentajes oscilaron entre 70 y 70 y pico %. En las categorías jóvenes es menor y sí es muy alto, llega al 81% de los animales adultos, esto es lógico. El 64% de los portadores eran no vacunados, pero, y acá hay una diferencia con lo que vimos nosotros y lo que vemos generalmente en Argentina, ellos tuvieron una muy baja reactividad serológica a la microaglutinación. Esto está descrito en la literatura, que hay muchos animales portadores Harjo que son seronegativos. En nuestra experiencia, los animales seroconvierten y hay presencia de anticuerpos,
Así que esa es una pequeña diferencia de lo que vimos nosotros y lo que encontramos acá, que muchas veces nos encontramos con títulos bastante más altos de lo que están en la literatura, y de uno en 1600, uno en 3200 a Herjogbovis. Bien, para ir terminando y redondeando la presentación, tenemos algunos datos que son los que obtuvimos de la realidad. Es decir, Leptospira borpeterseni, Serovar Herjogbovis, puede producir abortos en rodeo de carne con pérdidas del orden del 3 al 4%, que es lo que vimos en el año 2017. Hago una aclaración: estamos investigando la presencia de Herjogbovis en rodeos lecheros. Hasta ahora no hemos tenido en años pasados brotes o cuadros así que nos lleven a un tambo a tomar muestras de orina producto de una pérdida manifiesta, pero lo lógico es esperar que esto esté ampliamente distribuido en rodeos lecheros, o por lo menos la teoría dice eso, por el contacto estrecho que hay, etcétera. Y recién este año tenemos un aislamiento en un tambo que todavía no está tipificado, pero muy probablemente sea Herjogbovis por los títulos anticuerpos, y fue lo que fuimos a buscar. Así que en una futura charla espero poder contarles de qué se trata, pero todos los aislamientos que tuvimos fueron en rodeos de carne. La infección no dejó secuelas en los rodeos estudiados. Logramos infectar experimentalmente bovinos con la cepa Saladillo, recuperarla de sangre, orina, riñón, aunque en ningún caso observamos signos clínicos. Y ninguna vacuna, ni las experimentales que hicimos, ni la Gold Standard, que se comportaron muy similar, logró evitar la colonización renal, como vimos en el cuadro que les mostré. Y por supuesto tenemos muchas cosas por aprender, y a los que estén interesados en este tema, se pueden contactar a través de nuestro servicio técnico, del Laboratorio Azul. Hay todavía mucho por aprender acá en Argentina y también en otros países, porque estamos vinculados con científicos de otros países y tienen los mismos interrogantes que tenemos nosotros aquí. Como les decía, nos falta estudiar más qué pasa en la lechería, su protagonismo en los problemas de fertilidad y pérdidas reproductivas. Hasta ahora, en los últimos casos, siempre hay algún otro factor, en muchos casos, en algunos casos es el virus de la diarrea viral bovina, que se presenta altos títulos, y también Herjogbovis, y se aísla la bacteria, pero no le podemos atribuir la totalidad de los problemas. Y otros casos con un cuadro de enfermedad parasitaria grave, o sea, casos que afectan el sistema inmunológico de los animales, y por supuesto la hipótesis es que una bacteria que es adaptada, si el sistema inmune se ve afectado, se puede comportar como un patógeno oportunista. Nos falta recuperar la bacteria del aparato reproductor de la hembra, estamos trabajando en eso. Hacer infecciones experimentales por la vía genital, que también estamos trabajando en eso, y probar las vacunas en animales gestantes. Y nos hacemos también estas preguntas: si no se habrá sobredimensionado el poder patógeno y las pérdidas reales que produce Herjogbovis, porque en otros países se la presenta como un problema gravísimo, y realmente nos falta caracterizarlo, la dimensión del problema. Esto que les comentaba, si el estrés o la inmunosupresión pueden hacer que esta bacteria se comporte como un patógeno oportunista y nos genere alguna pérdida. Si las vacunas que se usan en otros países con Herjogbovis han transformado la realidad de los tambos. Ustedes saben que la fertilidad en los tambos es un tema y se discuten las posibles causas, y se le ha dado a esta bacteria un protagonismo quizá
excesivo, y las vacunas no han transformado esa realidad, esa es la verdad. Y por supuesto también conocer en profundidad cuáles son los potenciales mecanismos de infertilidad, cómo llega al útero grávido o no grávido, porque a veces se describe esa mortalidad embrionaria temprana, cuánto tiempo perdura en el aparato genital de la hembra, cuáles son los mecanismos inmunitarios para que esa bacteria sea eliminada del aparato reproductor. Es decir, un trabajo fino que esperemos que en un futuro les pueda contar algo de todas estas dudas que hoy tenemos. Pero para terminar, quiero dejar algunos conceptos que reforzarlos, que los mencionamos durante la charla, pero quiero que se los lleven. Que la inmunidad serovar es específica. ¿Sí? Cuando lean trabajos y les hablen de todas esas especies raras que vimos y no se menciona el serovar, la aplicación práctica casi que es, para nosotros es nula como veterinarios, es fundamental conocer los serovares que circulan para decidir la estrategia sanitaria en cuanto a las vacunas. Que los cuadros clínicos graves en bovinos se dan por los serovares incidentales o no adaptados, que son pomona y canícula, en rodeos no vacunados, que tenemos Leptospira warpeterseni adaptada al bovino y que tenemos que aprender bastante sobre esta bacteria, y que es fundamental vacunar a los terneros y las categorías jóvenes, ¿sí? Para evitar esas muertes que suelen ser catastróficas, ¿sí? No pasa todos los años, pero al que le pasó una vez, se acuerda para toda la vida, o te funden. Y para los que trabajan en lechería, este mensaje es exclusivamente para la gente que trabaja, los veterinarios que trabajan en lechería. Este es un recorte de un diario de Córdoba del año pasado. Un muerto y un internado por leptospirosis en Pasco, lamentablemente el internado falleció también. Esta es una enfermedad que trasciende cuando se muere la gente, entonces aparecen las noticias. Y después hay mucha gente que se enferma y como no se muere, no pasa el conocimiento público. Entonces, les cuento un caso de hace 3 semanas acá en Azul. Estuve en un tambo donde se infectó el tambero, su esposa y el dueño del establecimiento, que es veterinario. El cuadro lo describieron asociado más a los roedores que a las vacas, ¿sí? La leptospirosis en los tambos suele transmitirse durante el ordeño, porque las vacas orinan y uno está en la fosa expuesto todos los días, 2 veces por día, durante 365 días que tiene el año, y cuando una vaca orina en la fosa, salpica, hay microgotas y las leptospiras pueden penetrar por la mucosa ocular. En este caso, había algunas lauchas que mantenían a raya con 5 gatos. Entró un perro del vecino, mató todos los gatos y las ratas se reprodujeron de manera increíble. Callaron 300 milímetros, las ratas comiendo en las tolvas del tambo, en donde había comida, y esta gente, podemos decir que se salvó. Uno estuvo a punto de ir a diálisis, así que el pedido es el siguiente, y a los que trabajan en los tambos, vacunen a todas las categorías sistemáticamente, no se confíen que si un año es seco, que si un año llueve, hay que vacunar sistemáticamente. Esta es una vacuna que funciona, que evita que la gente se infecte. Todos los casos humanos que tenemos documentados, 2 que participamos nosotros y 2 que no participamos, fueron en tambos no vacunados. Y tómense el tiempo de charlar con la gente, contarles cuáles son las vías de transmisión de la leptospirosis y de las demás enfermedades zoonóticas,
Y una recomendación que les hago siempre es la siguiente. Ustedes saben que la gente de campo es dura y bastante reacia a ir al médico, ¿sí? Se va cuando ya no queda otra. Entonces, mi recomendación, si tienen síntomas de una gripe fuerte, con dolores musculares, dolor de cabeza, dolor de hueso, que vayan al médico y le digan que su veterinario le dijo que puede ser leptospirosis. Cuando el médico sienta la palabra leptospirosis y la asocia al trabajo, seguramente va a tomar la decisión correcta de aplicar un tratamiento antibiótico. Ustedes saben que a veces en la medicina existen, como en todos los órdenes de la vida, existen modas, y en mi caso, cuando yo era chico me dolía la garganta y ¿qué te decían? Andá y toma un amoxidal, y hacíamos un uso excesivo de los antibióticos. Hoy en día está el péndulo en el otro extremo y puede pasar que te digan, no, vamos a esperar porque seguramente es viral. Y yo les digo que si uno trabaja en un tambo, no puede dudar y tiene que aplicar tratamiento antibiótico. Y perdón si hay un medio que me meto en la parte humana, pero me tocó conocer un colega de Uruguay, veterinario, me dice, no, me lo presentan justamente porque se había enfermedad de leptospirosis. ¿Y cómo te trataron? No me dieron nada porque pensaron que era dengue. Ustedes saben, y pasó con el COVID, cuando estaba el COVID, vos ibas y era todo COVID. Y si hay dengue, lo primero que van a pensar es que es dengue. Entonces, trabajen con la gente, machaquen sobre las medidas de prevención, pero fundamentalmente que si tienen síntomas de una gripe fuerte, vayan al médico y le digan que puede ser leptospirosis. Y con esto cierro la charla y les agradezco muchísimo su atención. Acá tienen mi correo. Si alguno tiene alguna consulta en particular, alguna duda, me pueden escribir. Y bueno, acá Martín me va a pasar alguna pregunta que hayan realizado. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Ariel, perfecto, muy buena y completa la presentación. Acá tengo algunas preguntas, hicieron tanto en el área de preguntas y respuestas y en el chat. Gonzalo pregunta, ¿el tratamiento es penicilina y estreptomicina y oxitetracyclina juntos o por separado? No, es a elección. Los antibióticos que hemos probado, yo en mi primer caso, mi primer aislamiento fue en un lote de vaquillonas preparto en un tambo que había abortado el 30% de las vaquillonas. Cuando atajamos el caso y aplicamos antibiótico, usé penicilina strepto. Después, otros colegas con éxito, y ahora nosotros lo usamos también de rutina, usamos la oxitetracyclina de depósito y funciona muy bien. Van separados, es decir, elegís o uno u otro. Te damos la opción porque a veces uno tiene que actuar rápido y usar lo que tiene a mano. Los dos están probados y funcionan muy bien. Perfecto. Jorge pregunta, ¿qué titulación considerás positiva o problema para Harjo Bovis? Bueno, acá tenemos, siempre es una pregunta que surge y hay que analizarlo con criterio poblacional, con la clínica. Ese dato que les pasé de cuando hay un problema agudo hay títulos más altos en las que abortaron que en las que no abortaron, es un dato, pero nos encontramos con títulos muchas veces de uno en 1600, uno en 3200, en muchos animales, y eso a veces es leptospira, a veces no, y son títulos de una infección pasada. En el caso de Pomona, muchas veces que hemos hecho la serología en los brotes, títulos de 1.800 en todos los animales. Cuando vos tenés toda la población afectada, los que no abortaron, las que abortaron, pero hay un título de 1.800, 1.600 a Pomona, seguramente se trata de un brote de leptospira. Con Harjo estamos en esa, a veces es un poco sesgado, porque justamente en esos casos de títulos altos, de unos 1.600, unos 3.200, procedemos a hacer un muestreo, ¿sí? Pero la literatura habla mucho de animales portadores que son seronegativos. En nuestra experiencia, cuando vamos a buscar con esos títulos, no en todos los casos, pero en muchos
aislamos, por lo menos de 1 o 2 animales, ¿sí? De un lote. Realmente muestreamos entre 10 y 15 animales. Y con esos títulos altos la hemos logrado aislar. Perfecto. Acá Rodrigo hace varias preguntas en una. ¿El Serobar Harshu entra en el serogrupo de Wolfi? ¿Tienen antigicinidad cruzada? ¿Son lo mismo? ¿Cuál es el más importante? Bien, muy buena pregunta. El serogrupo Serroe incluye a los serobares Harshu y Wolfi, es decir, son parientes, son muy cercanos serológicamente. Entonces, en la batería de diagnóstico que tienen los laboratorios, ustedes mandan los sueros para hacer MAT, algunos usan Wolfi, otros usan Harshu y algunos ponen los dos, ¿sí? Generalmente, en la mayoría de los casos, no en todos, cuando reacciona una, reacciona la otra, ¿sí? Puede haber alguna variación de títulos, pero se puede usar o Wolfi o Harshu, pero no hay uno más importante. Wolfi se halló de un roedor en el canal de Panamá, es decir, no es importante el serobar Wolfi, no circula en nuestro país, solamente se pone porque es representante de ese serogrupo Serroe, ¿sí? Pero una vaca que reacciona a Wolfi o reacciona a Harshu, seguramente si está infectada esa Leptospira borpetarseni, serobar Harshu bovis. Bien. Acá Ernesto pregunta, ¿con el uso de antibióticos se eliminan los portadores? Bien, es un tema que en la literatura hace muchos años hay un trabajo que todos seguimos durante mucho tiempo, que era la streptomicina, por excelencia el antibiótico para eliminar el estado portador. Y después trabajos más modernos muestran que hay otros antibióticos que funcionan perfectamente, como puede ser la penicilina strepto o la tetraciclina. No usamos otros porque hay que repetir las dosis, ¿sí? Hay que dar varias dosis de antibiótico, entonces eso en el campo complica, pero sí, son efectivos, son efectivos. Y Marcelo pregunta, ¿hay vacunas contra lepto para humanos? Hay vacunas contra lepto para humanos. A lo largo de la historia se han desarrollado vacunas en Japón, y la que hoy es más conocida es una vacuna de origen cubano que se aplica en Cuba con buenos resultados. No son vacunas para vacunar a toda la población, solamente se han aplicado en poblaciones de riesgo, ¿sí? Ustedes saben que esta enfermedad a lo largo de la historia ha tenido diferentes nombres: enfermedad de los mineros, de los cosechadores de arroz, es decir, en cada de los cortadores de caña de azúcar. Entonces, generalmente en países tropicales han aplicado vacunas en algunas poblaciones de riesgo. Acá en Argentina en un momento se trajo esa vacuna, tuvo algunas cuestiones de reacciones postvacunales, de dolor en el sitio de aplicación, etcétera. Obviamente no se aplicó masivamente, pero sí conozco gente que se vacunó, o conocí gente que se vacunó, pero la vacuna cubana hoy por hoy es la más conocida. Bien, y acá Marcos te felicita por el mensaje final y te agradece. Bueno, muchas gracias. Debe ser un Marcos que conozco, Sí. un amigo. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la atención. Acá en el chat no hay más preguntas, ni en el área de preguntas y respuestas tampoco. Cualquier consulta en el chat, yo la leo. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, muchísimas gracias y hasta la próxima.